Alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da, la bendición que me concede de estar en su casa de oración, donde puedo contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Gracias le doy a nuestro Señor, que Él pues nos da la oportunidad de ser útiles en su obra y el privilegio de hablarle a su pueblo y también hablarle a muchos amigos que simpaticen con la palabra del Señor y con nosotros también. A todos los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ahora pues invitarle a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu poder, oh Dios, sea sobre cada uno de nosotros y que nosotros podamos, Señor, exponer tus palabras como a ti te agrada, Señor, como tú quieres que nosotros lo hagamos. Y permite, Padre Santo, que tu Santo Espíritu vaya delante de nuestras voces y que toque la mente de nuestros hermanos y de nuestros amigos, Señor, para que ellos puedan recibir tu palabra en una manera apropiada, Señor, que la puedan guardar en sus mentes, Señor, y que también la puedan poner por obra. Señor, te agradecemos esas bendiciones que nos da. Te pedimos, Padre Santo, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre Santo, también quiero interceder por nuestros hermanos que están un poquito afectados de salud. Alabado sea el Señor, y tenemos aquí pues una lista de peticiones de oración. Nuestra hermana Aida Melvin y su esposo Bob, la hermana María Peña, Adriana Martínez, Carmen Borrero, Francisca Almonte, alabado sea el Señor, nuestra hermana Santa Medero, Villo Borrero, Zaira y Richard, Jesús Rivera, Ramonita Martínez, Bismarck Cardosa, Lea Moreno, Luis Rivera, Lucy Cordero, Iluminada Cordero, Francisco Villega. Pide la oración por salida de él está pues encarcelado, pero él ya está pues el tiempo de casi se le está cumpliendo y él pues no quiere que tener más atraso. Pedimos por este hermano, Señor, y lo bendecimos en tu nombre. También, Señor, por mi sobrina Lenet Capetillo, mi hija Rosalinda, la mamá de la pastora Brenda en Nicaragua y la mamá de nuestra hermana Yajaira en Nicaragua, mi nieta Raquelita, alabado sea el Señor. Y hay otro grupo de hermanos que se me pueden ir a la mente, la niña del hermano Antonio, Señor, ahí en Nicaragua, y pedimos por el bebé de Sierra, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios, que tú termines de ayudar a este muchachito que pueda crecer. Oh Dios, tú sabes que nació prematuramente y, Padre, pues para ti no hay nada imposible. Tú lo puedes ayudar a crecer afuera del vientre como lo hacías dentro de él, Señor. Pedimos por ellos, Señor. A la hermana Dina Castañeda de Guatemala, y está pidiendo también que el Señor le ayude a conseguir un sitio donde estar o una casa. Señor, también pedimos, oh Dios, por las naciones que están en guerra, como Ucrania y Rusia, Israel con los palestinos. Señor, tú sabes que son conflictos que van a llevar muchos problemas, Señor, al mundo. Te pedimos por ellos, Señor, y especialmente, tú sabes, Padre Santo, esos que están a punto de la muerte o a punto de morir por causa de la guerra. Señor, ayúdales, Señor, a entender que ellos tienen que buscar tu rostro y tu presencia y arrepentirse de sus pecados, Señor. También pedimos, Señor, por el país Haití y también Jamaica, Señor, que ha sido azotado por este huracán, Señor, que viene por ahí, y estas islas por ahí
del Caribe, y también se espera que va a azotar también ahí al Golfo de México y más con más fuerza pues al estado de Texas. Señor, pedimos que tu Dios ayude pues especialmente a la gente que corren riesgos, Señor, grandes. Señor, ayúdalos a entender que tienen que arreglar sus vidas contigo. Padre Santo, dejamos todo en tus manos, Señor, y pedimos tu guianza y tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener a nuestra hermana Francis con nosotros ahora. Glorificado sea el Señor, pero antes de que ella tome la parte, quiero desearle pues a toda la audiencia un feliz 4 de julio, y también pues agradecemos a Dios por todos los hombres y mujeres que están enlistados en ¿cómo que se llaman? Los servicios militares, tanto como el ejército, la fuerza aérea, las navales, los marinos, y todo. El Army, sí, el ejército. Alright, pues así que, Señor, bendícelo y nosotros también los bendecimos. Gracias por inspirarlos a que ellos, Señor, expongan su vida para mantenernos a nosotros libres. Alabado sea el Señor y protegidos. Señor, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Francis con nosotros. Bendecido sea Dios, hermanos. El Señor les bendiga. En este día damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede una vez más. Y a todos los hermanos y amigos les decimos que pasen un día sano y salvo, día de la independencia de los Estados Unidos. Esperamos en el Señor que todo les salga bien y que pues no haya ningún contratiempo. Señor los bendiga a todos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén visitando o que lo estén visitando, el Señor esté con ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento, Señor, yo te doy gracias, te doy alabanza, te doy gloria, honra, porque tú eres el Dios del universo, el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos y de lo que no podemos ver, Señor. Tú eres el Dios eterno y poderoso. En este día alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, y te decimos, Señor, gracias por darnos un día nuevo, por darnos una oportunidad, por darnos las bendiciones que nos ha dado. Permite que podamos permanecer confiando y creyendo en tu palabra y tus promesas y siguiendo hacia adelante, porque sabemos que no hay chance para mirar hacia atrás. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros hasta este día, y sabemos que mientras nosotros te busquemos, tú siempre vas a estar ahí. Gracias, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu esté conmigo en este día y con todos los hermanos que nos escuchen. Si no nos escuchan ahora, a la hora que nos escuchen, que puedan ellos también disfrutar de la enseñanza de tu palabra. Bendícenos y ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén. Bendecido sea Dios. Vamos a estar hoy en la lección número 19 está supuesto ser para el 7 de julio, este domingo, pero nosotros la damos los jueves. La lección hoy es la penúltima lección de esta unidad de Timoteo, Tito y Filemón, ¿verdad? Ya estamos para acabar. Yo creo que se le ha dado bastante, se repite muchas veces muchas cosas, y cuando las cosas se nos repiten, hermanos, es como el propósito de que nosotros no las aprendamos y podamos ponerlas en práctica. Bendecido sea Dios. Si usted se ha dado cuenta, hay mucha repetición de un lado, sea de la primera o de la segunda epístola, e igualmente que Filemón, que hoy vamos a tener un pedazo otra vez también, una porción de la carta pequeña a Filemón. Bendecido sea Dios. La lección de hoy se llama Ejemplo del servicio cristiano fiel. Ejemplo del servicio cristiano fiel. Así es que nosotros vamos a estar viendo cómo es que usted y yo podemos dar ejemplo, y a quienes que vamos a seguir para que uno pueda dar buen ejemplo, hermano. Tiene que aprender de alguien que le enseña, que le muestra, que le dice cómo debe de actuar, cómo debe de hablar, cómo debe de seguir. O sea, necesitamos aprender de alguien. Y nosotros sabemos que lo principal que tenemos para poder aprender es la palabra de Dios. Después, los muchos ministros que han atravesado a través de nuestros años en el conocimiento del Señor,
que nos han dado ejemplo, que nos han dado ¿verdad? Enseñanzas y que nosotros hemos podido adquirirlas y seguirlos a ellos también a la misma vez que seguimos a Jesús. Así es que vamos a estar viendo esto, ejemplo del servicio cristiano fiel. La lección de hoy se encuentra en 1 Timoteo 4, del 9 al 13, 2 Timoteo 2, del 11 al 16, en la carta pequeña de Filemón, que no tiene más que un capítulo, del verso 8 al 16. La verdad central de la clase nos dice: los siervos cristianos se enseñan tanto de palabra como de obra. Y sí, mi hermano, así es. Usted aprende de un siervo que ha seguido al Señor, no solamente de las palabras que habla y que dice, sino de la vida que vive. Nosotros tenemos que dar ejemplo de la manera que nosotros vivimos, ¿verdad? La gente nos observa, los que nos siguen nos observan y los que no nos siguen también. Unos nos siguen para aprender, otros nos siguen para criticarnos. Pero cualquiera sea la situación, tenemos que tener cautela para que nuestra enseñanza sea correcta y aquel que está buscando de qué hablar no tenga nada que decir de nosotros. Bendecido sea Dios. El versículo clave nos dice en 1 Timoteo 4:10: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo es bien claro: Dios hizo ¿verdad? El hombre, Él lo creó desde el principio, y todos somos criaturas de Él, pero unos somos creyentes y otros no somos creyentes. Y así dice aquí, porque esperamos en el Dios viviente, el que vive y reina para siempre, que es eterno, poderoso y soberano. Nosotros esperamos en Él, que es el Salvador de todos los hombres. Él ya hizo la obra por usted y por mí y por toda la humanidad, la pasada, la presente y la futura. No hay nada más que hacer cuando Él dijo consumado es. Ya Él lo hizo, pero mayormente es el Salvador de aquellos que lo aceptan, lo creen, le siguen y le sirven. Así es que hay una diferencia. Todos somos criaturas de Él, pero unos obedientes y otros desobedientes. La meta de la enseñanza dice así: los alumnos podrán describir el enfoque continuo de Pablo en Cristo. Hermano, el apóstol Pablo es un ejemplo para todo creyente, ¿verdad? Él dice ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros queremos tener un buen ejemplo, Pablo es uno de los buenos ejemplos. Pero aquí vamos a estar viendo, debemos de ver que todo el tiempo el apóstol Pablo no habló de él, ni habló del papá de él, ni habló de la familia, ni siquiera habló mucho, ni siquiera de Ananías, el que puso la mano sobre él para que recibiera la vista y recibiera el Espíritu Santo. Sin embargo, su palabra todo el tiempo fue hablar de Cristo. Usted y yo tenemos que ser ese ejemplo. Cuando vamos a hablar de Cristo, porque Cristo es el que hizo la obra, Cristo fue el que nos salvó, Cristo es el que nos tiene promesas de vida eterna. Usted y yo tenemos que seguir a Cristo. Cuando hablemos de Cristo. Bendecido sea Dios. Debemos de ser transparentes unos con otros en nuestras luchas, hermano. No tratemos de esconder nada, porque mire, tarde o temprano las cosas salen a la luz. Tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Que la gente vea que yo soy lo que soy aquí, y a donde quiera que yo voy, yo soy así, ¿verdad? No voy a ser de una manera en la iglesia y de una manera afuera. No es correcto, no es lo que debemos de dar a entender a la gente. Tenemos que ser la misma persona siempre. Así como el Señor siempre ha sido el mismo para con nosotros, no se muda, dice, ni cambia. Nosotros también tenemos que ser así como Él es. También debemos discipular o ser discipulados, o nosotros o discipulamos o hemos sido discipulados a otros creyentes en el evangelismo y la toma de decisiones cristianas.
Cada vez que usted y yo vamos a tomar una decisión, hermano, no podemos ir a lo loco a tomar una decisión que nos puede causar grandes estragos, ¿verdad? Cuando usted va a comprar la casa especialmente, no puede ir porque la vio bonita y ya voy a comprarla. O un carro, o cualquier decisión que usted tenga que hacer, mudarse de un lugar para otro. Usted y yo tenemos que aprender y entender que tenemos que buscar la manera de cómo hacer decisiones correctas y que somos creyentes, que agraden a Dios y que den resultado a nosotros y también den testimonio de que nosotros estamos haciendo las cosas como deben de ser hechas. Así es que, sin más preámbulo, voy a leer la porción de la Escritura que encontramos hoy, ¿verdad? En el expositor, y yo le voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Así dice, 1 Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Qué bonito es cuando podemos oír y decir y podemos acertar que la palabra de Dios es fiel. Bendecido sea Dios. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿verdad? Ya yo le di un toquecito ahí en el texto audio. Esto manda y enseña. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, el joven ministro, ¿verdad?, que va a estar llevando a cabo, está predicando y enseñando en esta iglesia en Éfeso donde él estaba. Así es que es necesario que él aprendiera. Esto manda y enseña, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow, hermano, mire qué montón de cosas, porque a veces nosotros nos ignoramos que nos observan y que no estamos dando un buen testimonio, pero dice así que tenemos que ser cuidadosos con nuestra palabra, con nuestra conducta, la manera que amamos a la gente, la manera que somos, ¿verdad?, en espíritu, fe y pureza. Seguimos. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí había un problema anteriormente en el tiempo de Pablo, en este tiempo de Timoteo y Pablo, no había tanta gente que sabía leer y escribir, había mucho analfabetismo, ¿verdad? Entonces Pablo le enseña, instruye a Timoteo, ya que él sabía leer y escribir y había seguido al Señor, que se ocupara de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación. Bendecido sea Dios. En 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Así, hermanos, si usted y yo somos creyentes y morimos en Él, no hay nada por qué temer. Tenemos la certeza de que el Señor dice que también viviremos con Él. Qué bueno. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Así que hay que tener cuidado con esto. Mucha gente se piensa, no, esos son cuentos de vieja, esos son cuentos eso ya lleva más de 2000 años que están hablando lo mismo, que están diciendo lo mismo. Hermano, no se burle de la palabra de Dios, es lo más poderoso que hay en este planeta Tierra. No es la bomba atómica, ni la hidrógena, ni los misiles que tiene Rusia, ni China, ni North Korea, ni Estados Unidos. Lo más poderoso que hay aquí en este planeta Tierra es la palabra de Dios, que nunca cambia y que pasará sin que ni una tilde ni una jota pase. ¿Okay? Así es que usted y yo tenemos que reconocer y entender esto. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Así que eso está escrito y lo dijo el Señor también. Así que ahorita entramos en eso. Si fuéramos infieles, como somos, porque realmente lo somos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel.
Él es bueno, buenísimo. Él tiene misericordia, bondad, piedad, amor, paciencia para tratar con cada uno de nosotros. Así que Él sigue siendo fiel, aunque usted y yo no lo seamos. Dice aquí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Recuerda, cuando hay argumentos de palabras, especialmente cosas que no están claras en la Escritura, no aprovecha, hermano, ¿cómo se dice? La discusión y la idea de que yo lo creo así, tú lo crees así, no es correcto. Si no está claro en la Escritura, ni tú ni yo estamos correctos. Vamos a dejárselo al Señor. Bendecido sea Dios. Dice aquí, son palabras la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso es lo que acontece cuando discutimos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que delante de Él seamos aprobados, que hemos escuchado su palabra, hemos seguido su ejemplo, estamos oyendo las exhortaciones, ¿verdad? Y las enseñanzas, y que vivamos de esa manera. Caminemos, andemos y seamos guiados por la santa y divina palabra de Dios. Filipenses 8 dice, Filemón 8 dice, por esta razón me atrevo, y esto es el apóstol Pablo enseñando la autoridad y el poder que él tenía para corregir a Filemón. Verso 8, Verso 8 del libro de Filemón, es solamente un capítulo. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. El apóstol Pablo está actuando con mucha cautela, con mucho cuidado, ¿verdad? Para que Filemón no se ofenda, pero a la misma vez le está dejando saber que él tiene autoridad. Escucha lo que dice. Podría exigírtelo, ¿verdad? En el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, ¿verdad? Le está dando una recomendación para restaurar la comunión entre él y Onésimo, y él está dando instrucciones para que él podía decirle que lo haga, obligarlo, pero que él quiere que lo haga voluntario, que lo haga por amor, que entienda que nosotros fallamos a Dios y fallamos también a los hombres. Él les ruega, sí, porque es correcto que lo hagas, dice, pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo. Mire, a mí me encanta oír esta palabra del apóstol Pablo. Mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros que habríamos puesto esas palabras en un libro de nosotros mismos? Que la gente se dé cuenta que ya no somos jóvenes, que ya no hablamos como hablábamos antes, que, ¿verdad? Muchas personas no lo hacen, pero mire, el apóstol no le mostró, ya él estaba mayor, ya estaba cansado, él sabía estar en la prisión, no porque él hubiera pecado, sino por causa de la causa de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Y no era que era hijo de Pablo, sino que él lo concibió, ¿verdad? Con la predicación del Evangelio, se hizo hijo en el Señor. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Tanto Pablo lo hubiera querido retener con él, como también Filemón lo podía retener, porque él era un esclavo de él y él podía retenerlo. Pero todo lo que se está haciendo se le está pidiendo un favor, se le está pidiendo con amor que lo haga y que él actúe con su propia conciencia, no lo están obligando. Onésimo, verso 12, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Otra palabra, mira que yo lo amo, mira que yo lo quiero, mira que él se convirtió en mis enseñanzas, ayúdalo en este momento. Verso 13, quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas,
para predicar las buenas noticias. Y él me hubiera ayudado de tu parte, en otras palabras, como siendo siervo de Filemón, y él había sido un esclavo, ahora él pretende que él lo deje libre, pero que tanto le pueda servir a él como le pueda servir al apóstol Pablo. Bendecido sea Dios. Verso 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. El apóstol Pablo sigue diciendo: te estoy escribiendo, te lo estoy mandando con esta carta y quiero que tú actúes con tu conciencia y que obres con piedad y bondad hacia él. Parece, verso 15, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. O sea, cuando él huyó era un esclavo, ahora que regresa, él está en la fe, ahora es un hermano en la fe. Bendecido sea Dios. Especialmente para mí, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Esa es la porción de la escritura que vamos a estar dándole un resumen, ¿verdad? Después de haberla leído, y vamos a entrar, pues ahí vamos a entrar un poquito de nuevo en esa porción, hermano. Es muy bonito ese libro, no es más que un capítulo, pero nos da muchas enseñanzas, la de cómo se debe de actuar, de cómo debemos de reconocer, ¿verdad? Que cuando una persona pues no ha conocido al Señor es diferente, pero cuando conoce al Señor y está en obediencia, sirviendo a Dios, las cosas cambian, somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y aquí todas son hechas nuevas. Bendecido sea Dios. El ejemplo de servicio cristiano fiel, ¿verdad? Aquí estamos viendo la primera parte, dice ser un ejemplo para los demás creyentes. En primera de Timoteo vamos a estar viendo el verso 9 y verso 10 en esta porción. Reconocer las luchas. Usted y yo no podemos disimular que estamos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades. La nación está sufriendo, y no toda la nación estamos sufriendo los precios, ¿verdad? De la criminología que hay, la situación, cómo se ha desarrollado política, está terrible. Todo esto son luchas que todos estamos atravesando y no podemos negarla que existe. Tenemos que ser sinceros primeramente con nosotros mismos y hacia Dios, porque Dios ve nuestro corazón y lo conoce y lo entiende. Usted y yo no podemos ocultarle nada a Él. Bendecido sea Dios. Aquí dice: como pueblo de Dios estamos destinados a ser modelos a seguir, mostrándole al mundo cómo es que se sigue a Jesús. O sea, usted y yo debemos dejarle ver a la gente cómo es que se sigue a Jesús. Dice aquí: ¿quiénes son algunos modelos a seguir en el mundo de hoy? Para muchas personas quizás son artistas. Para algunos cristianos quizás algún ministro, algún evangelista, algún pastor, quién sabe, algún maestro, alguien que ha influido en ellos valor y ha influido en ellos interés a seguir hacia adelante, puede ser un buen ejemplo. El apóstol Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios 1:11: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo tenía un ejemplo, Cristo Jesús fue su mejor ejemplo y es nuestro mejor ejemplo también. Es nuestra responsabilidad como cristianos de hablar, conducirnos de una manera que muestre a otros cómo seguir a Cristo. Las instrucciones de Pablo a Timoteo a través de la palabra continúan hablándonos hoy. O sea que esto no fue solamente para Timoteo, sino para todo creyente que quiera seguir al Señor. Estas palabras son instructivas para cada uno de nosotros. Había sido testigo en gran parte de la vida y el ministerio de Pablo. O sea, Timoteo, el joven Timoteo, había sido testigo de ver muchas cosas de las que le había acontecido al apóstol Pablo. Y sus acciones hablaban tan fuerte y claro como sus palabras.
nosotros también debemos de vivir como ejemplos para los demás, hablando con toda sinceridad de nuestras luchas y victorias. Es así como transmitimos la fe de generación en generación. Cuando usted y yo le dejamos saber a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y al que tenga tataranietos, y el que si ha llegado a una edad todavía más alta, que tenga, no sé cómo se llaman los demás, podemos, seguimos por ahí, ¿verdad? Podemos seguir enseñándole. Así es que dejamos esta ¿cómo se dice? Podemos dejar transmitir de generación en generación nuestra fe. Los puntos que vamos a estar viendo en esta clase. Primero, Pablo estaba continuamente enfocado en Cristo. Pablo era cristocéntrico. Todo el tiempo habló de Cristo. Cuando usted y yo hablamos, debemos de hablar de Cristo, porque es el importante. Él es el que nos da ejemplo, Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, Él es el que dio su vida por usted y por mí. No hay nada más de quién hablar. Como creyentes debemos ser, el segundo punto, como creyentes debemos ser transparentes unos con otros cuando estamos luchando. O sea, usted está en una prueba, está en una dificultad, no lo oculte, hermanos. ¿Cómo usted espera que alguien pueda orar por usted si usted no deja saber su situación? Usted está en un problema, está en una dificultad, está en una lucha. Usted y yo tenemos que dejarlo saber para que el Señor nos dé fuerza, nos ayude y otras personas entren en operación por medio de oración. Si es ayuda económica, lo que sea, hay que dejarlo saber. Tercero, maduramos. Usted y yo vamos a crecer y vamos a madurar, ¿verdad? En la toma de decisiones y en el evangelismo cristiano, cuando somos discipulados, y cuando discipulamos por hermanos de la fe, porque eso la mayor parte de las veces no son profesionales, gente de muchos títulos los que nos han enseñado la doctrina, sino hermanos como usted y yo, que hemos dedicado el tiempo voluntariamente a estudiar y a dedicar el tiempo al Señor. Así es que seamos agradecidos. La palabra del Señor dice que debemos agradecer esto. Ok, Amén. Vamos a estar viendo. Primera parte dice ser un ejemplo para los demás creyentes. Primera de Timoteo 4, 9 al 10. Reconocer las luchas. Pablo reconoció que la vida y el ministerio implican dificultades y luchas, pero en sus cartas transmite un profundo sentido de gozo. Por ejemplo, la carta a los Filipenses fue escrita desde una prisión en Roma y donde contemplaba una ejecución posiblemente. Él nos da a entender el principio que compartía en Filipenses 1:21. Escuche lo que él dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es cuando usted y yo entendemos lo que realmente hemos creído y tenemos convicción de lo que hablamos y decimos. Si viene la muerte, hermano, es ganancia, porque ya ya no nos duele nada, ya no vamos a pasar por crisis económica, ya no vamos a pasar por enfermedades, termina nuestra vida y vamos a pasar una vida nueva con nuestro Señor. Vamos a descansar en Él. Bendecido sea Dios. No hay por qué estar con miedo. Dice aquí, ser honestos acerca de nuestras luchas es importante y es un ejemplo para los demás. En 2 de Corintios, él detalló una larga lista de dificultades. 2 de Corintios capítulo 11, del 22, si usted puede leer por ahí, sigue para abajo. 22, 23 los tengo citados, pero hay un montón de cosas que el apóstol Pablo sufrió en su ministerio, hermano, que ninguno de nosotros ni siquiera con un dedito hemos tocado. Bendecido sea Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo permaneció firme y fiel hasta el momento que le tocó la ejecución. Bendecido sea Dios.
A él le cortaron la cabeza, de acuerdo a lo que dice la historia, ¿verdad? Así es que hasta el momento que le cortaron la cabeza, él hizo todo lo posible para honrar, glorificar y bendecir a Dios y seguirle fiel. Hoy la Iglesia Católica lo tiene como el segundo papa probablemente, porque el primero fue Pedro. Pero déjeme decirle, hermano, que dicen ellos. Según ellos, yo estoy hablando según ellos, pero déjeme decirle que él no fue ningún papa. Le cortaron la cabeza. Segunda de Corintios, capítulo 11, 22 a 23, yo le voy a leer algunas de las cosas que él padeció en su ministerio. El verso 22 dice él: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. Dice más porque muchos de ellos fueron a la cárcel. Sabemos que Pedro también fue a la cárcel, ¿verdad? Y muchos más fueron a la cárcel. En peligro de muerte muchas veces. Fue azotado 5 veces, 40 azotes menos 1, azotado con varas, apedrado 3 veces, padecido naufragio. Y si usted quiere seguir leyendo, busque segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 22 en adelante. Y usted va a ver todo lo que el apóstol Pablo sufrió. Porque nosotros a veces nos quejamos de dolor de cabeza, dolor en las piernas, dolor en las manos, dolor en la espalda, dolor hasta en el pelo tenemos para tener excusa. Pero el apóstol Pablo lo sufrió todo por amor, porque amaba al Señor y tenía una gran responsabilidad. Usted y yo también tenemos que hacer lo mismo. Su camino no fue fácil. Él invitó a Timoteo y a otros a unirse a él en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo amamos al Señor, hermano, vamos a tener que sufrir. Porque este mundo no nos ama. La palabra del Señor dice que no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, el mundo nos amara. Pero como no somos del mundo, no nos ama, no nos quiere, nos aborrece, nos tiene porque somos los enemigos y que somos los malos, ¿verdad? Él había entendido el propósito de Dios, el cual daba sentido a su sufrimiento. Dios lo había llamado a dar las nuevas de salvación a los gentiles. Cualquiera haya sido, el resultado valió la pena, ¿verdad? En 1 Corintios 9:22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno. El propósito del apóstol Pablo era que alguien fuera salvo. El propósito suyo y el mío debe ser el mismo, ¿verdad? De que alguien que escuche la palabra de Dios, que no la entiende, pueda entenderla, pueda razonar, pueda dar la media vuelta y venir al Señor y ser transformado y cambiado y ser una nueva criatura. De la esclavitud del pecado, ¿verdad? Que fueran salvos para ganar alguno de la esclavitud del pecado. En 1 Timoteo 1:15, Pablo se consideró como el peor de los pecadores. Hoy en día, si usted le dice a alguien que es pecador, de los hermanos en la iglesia, puede ser que hasta lo metan a la cárcel, pero Pablo dice: yo era el peor de los pecadores. Pablo anhelaba que otras personas conocieran a Dios, que es el que puede transformar la vida, y se desesperaba por otros para que recibieran esas bendiciones. En los versos del 4:10 de 1 Timoteo, ¿verdad? 4:10 dice: por esto trabajamos y sufrimos oprobio. En el verso 10 dice: el Dios vivo, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Como yo dije ahorita, todos los hombres han sido creados por Dios, pero no todos los hombres creen en Dios. Entonces, aquellos que creen, Él es el Salvador de ellos. Bendecido sea Dios. Dios quiere que todos vengan a Él para salvación. Segunda de Timoteo, verso 2:4. Y vengan al conocimiento de la verdad. En segunda de Pedro
verso 3:9. Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo sentía tanto tanta responsabilidad como privilegio de ser embajador de Cristo, sirviendo en el ministerio de la reconciliación. Bendecido sea el Señor. Vivir, amar, liderar siendo un ejemplo. 1 Timoteo 4, del 11 al 13. Dice así: Pablo instruyó a Timoteo a ser un ejemplo. También nos instruye a nosotros por medio de su santa y divina palabra. Hay que vivir vidas ejemplares. La meta es que todo el pueblo de Dios se convierta en el reino de sacerdotes que Él desea. Él quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes, reflejando su carácter para que el mundo pueda ver la luz de su amor y verdad. Enseñar es transmitir información. Cuando usted y yo enseñamos, eso es lo que hacemos, transmitir la información que hemos recibido de otro, que hemos recibido de la palabra de Dios, que hemos recibido directamente de Dios, porque Dios administra nuestra vida y muchas veces nos revela muchas cosas mientras estamos leyendo la palabra de Dios y estamos en comunión con Él. Bendecido sea el Señor. Para aquellos que creen que Dios no habla, pues sí, Dios habla todavía hoy. Bendecido sea el Señor. Dice vivir vidas ejemplares. La meta es que todo el pueblo de Dios se convierta. Ya leí ¿ok? Información es transmitir información, enseñar es transmitir información. Explicar la doctrina no es suficiente, hay que ponerla en práctica, hermano, porque nosotros podemos seguir hablando aquí de todo lo que la Escritura dice, pero si no la practicamos hemos perdido el tiempo. Y si usted que oye tampoco la practica, también pierde su tiempo. Esto fue lo que Pablo hizo con Timoteo e insistió en que Timoteo, el joven Timoteo, hiciera lo mismo para con los demás. Este era un joven ministro, quizás de 30 años de edad. No merecía el estatus otorgado para la cultura a los mayores. O sea que él, por eso es que él lo aconseja, no que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Porque antes eran la gente más mayor los que podían ser líderes y los que podían enseñar. Él no era una persona que tenía edad todavía, pero tenía conocimiento, tenía experiencia, había caminado con el apóstol Pablo, había observado todas las cosas que le habían acontecido a Pablo y todo esto le sirvió para que fuera un buen líder. Pero Pablo lo animó a que no dejara que eso lo detuviera, de que le dijeran que era muy joven y que eso no lo detuviera. También usted, hermano joven que está en el Señor, también siga el ejemplo, porque realmente Dios quiere que usted y yo nos desempeñemos en la obra de Él, y mientras usted está joven, tiene fuerza, puede hacer muchas cosas que ya cuando uno se llega a la edad que yo tengo no se pueden hacer. Así que aproveche la juventud y úsela. También lo desafió, ¿verdad? También lo desafió. Dios nos exhorta a nosotros a ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Hermano, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Tenemos que tener cuidado cómo mostramos el amor a la gente. No sea una persona que dice te amo y le da la espalda y le mete el cuchillo por detrás. No, el amor debe ser sincero, no de labios y fingido, como dice un corito, ¿verdad? El espíritu, que tengamos un espíritu ardiente, que tengamos una fe y que seamos puros. Bendecido sea Dios. Primera de Corintios 4, verso 12 dice: había muchos falsos religiosos engañosos en aquel entonces, y también los hay hoy, hermano. No debía de ceder a argumentos necios, debía de hablar siempre con gracia. O sea, yo estoy saltando esto, ¿verdad? Esa era la porción que acababa de citar. Y también los hay hoy. No debía de ceder a argumentos necios y debía de hablar siempre con gracia,
sazonada con sal. Colosenses capítulo 4 y verso 6 dice, su comportamiento debía alinearse con el verdadero mensaje del Evangelio para ser un conducto para el amor de Dios, ¿verdad? Y usted y yo no tenemos amor, ¿cómo vamos a hablarle a la gente? Tenemos que tener amor para amarle. Y su fe tenía que ser fuerte, verdadera, con pureza. Primera de Juan 3:3 dice, y por supuesto, así debemos ser nosotros también hoy. Así que usted y yo tenemos que tener una fe fuerte, verdadera y con pureza. Ok. Él debía de ocuparse de la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Para este entonces había mucho analfabetismo, ¿verdad? Y los manuscritos que habían eran escasos. La lectura pública era la única forma en que las personas entraban en contacto con las escrituras. Así serían instruidos al oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que era necesario que ellos escucharan la palabra, y aquella gente que no leía y que no podían, tenían que tener el oído alerta para que así pudieran escuchar lo que la palabra del Señor decía. Hoy nosotros no tenemos ese problema. La podemos oír en los cassettes, en los DVD, podemos escucharla en los CD, podemos escucharla en la predicación. Tenemos la Biblia por donde quiera, ¿verdad? En diferentes lenguajes, diferentes, ¿cómo se dice? Traducciones. Así es que usted y yo no podemos quejarnos. En aquel entonces había que insinuar que debían de escuchar. La segunda parte nos dice, sufrimiento, diálogo y enseñanza. Sufrimiento, diálogo y enseñanza. Coherederos con Dios. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Dice así. Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Pablo nos dio una descripción memorable y poética de lo que significa seguir a los pasos de Jesús, o seguir los pasos de Jesús, y ser sostenido por su fidelidad. Todas las cartas de Pablo son cristocéntricas. Estar en Cristo es lo que significa ser cristiano. Se ha sugerido que este tema viene del encuentro inicial del apóstol Pablo con Cristo cuando escuchó las palabras en Hechos capítulo 9, verso 4, que le decían, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El concepto de que perseguir a los cristianos significaba perseguir al mismo Jesús se arraigó o cogió raíces, ¿verdad? en esta teología de Pablo. Él entendió que la vida de un cristiano es estar completamente en Cristo. Verso 11 nos dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Él también le recordó a la iglesia que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y estoy citando, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4. Le cité. Verso 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. En Romanos 8:17, Pablo le dijo a los romanos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos identificamos con Él tanto en lo que sufrió como en la gloria que se manifestará. Si le negáramos, dice, Él también nos negará. Jesús advirtió
que cualquiera que lo negara delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33, usted puede buscarlo y ver que lo dice así. Versículo 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo, así como nosotros, estamos conscientes de la fidelidad de Dios a nuestras vidas. Y si usted todavía no lo está, empiece a creerlo, que Él es fiel. Él ha sido fiel dándonos vida, perdonándonos, manteniéndonos hasta el día de hoy, paciente esperando que nos arrepintamos, paciente esperando que demos testimonio, paciente esperamos que hablemos a alguna persona, que hagamos la perfecta voluntad de Él. Así es que Él ha sido fiel. Concluyó con una nota positiva. Nuestra esperanza de salvación se basa en el carácter de Dios y no por lo que usted y yo hemos hecho o podamos hacer, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Bendecido sea Dios. Procurar la aprobación de Dios, según de Timoteo 2, del 14 al 15. Los maestros falsos querían involucrar a otros en inútiles peleas de palabras. Acuérdense que le digo todo el tiempo, los argumentos, eso es lo que traen problemas, porque nunca va una persona a darse por vencido y decir está bien, lo que tú dices es correcto y lo que yo digo no. La persona que argumenta siempre va a quedarse con el argumento que él dice y no va a querer ser corregido. Así que no vale la pena argumentar cuando no hay una posibilidad de llegar a un acuerdo. Verso 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, porque aquellos que nos oyen argumentar y que no hay una solución, una conclusión en que estemos de acuerdo, van a tener problemas. Esas personas van a ser confundidas y va a haber problemas. Así es que es por eso que nos exhorta a que tengamos cuidado. En la exhortación que Pablo le hiciera a Timoteo en los versos del 11 al 13, él debería de permanecer fiel en Cristo con esta declaración, que es digna de confianza. O sea, permanecer en Él es digno de confiar en Él. También tenía que confrontar a los que estaban causando problemas en la iglesia. Sus contiendas, mi hermano, ahí está la escritura, sobre palabras, contiendas sobre palabras eran inútiles y eran dañinas. Así es que eso es lo que acontece cuando hay argumentos que no hay manera de cómo llegar a un acuerdo. Esto causaba argumentos sin sentidos y traían división. Y si no, mire para que usted vea cómo están las iglesias por donde quiera dividida, porque uno no está de acuerdo con esto, con el otro, y por ahí siguen caminando, siguen levantándose pastores, y usted ve la situación que vivimos en el mundo. En el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que seamos aprobados. ¿Cómo vamos a ser aprobados? Cuando usted y yo estudiamos la palabra, la seguimos, la obedecemos, nos sometemos a Dios, buscamos la guía del Espíritu Santo, oramos a Dios para que nos ayude y de esa manera nosotros vamos a ser aprobados delante de Dios. El objetivo de este arduo trabajo es presentarte a Dios aprobado. Así es que mucha gente lo que quiere es argumentar y ganar el argumento. Pero ¿qué si ganamos el argumento y perdemos nuestra salvación, hermano? ¿Verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Debe estar bien equipado para explicar bien y usar correctamente la palabra de verdad. En Efesios 1:13 define la palabra de verdad como, este es Efesios 1:13, dice, como el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? En él también nosotros, o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Así que no es para la alabanza suya, ni para la alabanza de los ministros, para la alabanza de Dios. Es Amén. el que merece la gloria, la honra, la alabanza todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo humillados. Él dice que vengamos al altar humillados todo el tiempo, que reconozcamos que Él es Dios, Él está en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros fallamos todo el tiempo, hermanos, le fallamos. La tercera parte nos dice, vamos a estar viendo la última parte, que se divide en dos, dice aquí, comprometerse a disciplinar a otros creyentes. Petición para que se acepte a Onésimo, Filemón 8:12. Yo le hablé bastante ahorita. Bueno, vamos a ver aquí cómo terminamos con la redacción de esta palabra. Comprometerse a disciplinar a otros creyentes. Petición para que se acepte a Onésimo, Filemón, del verso 8 al 12. En Mateo 4:19 Jesús le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Todos los seguidores de Jesús debemos saber cómo llevar a las personas a Él. Debemos ser buenos ejemplos y enseñar animándolos a creer. Sabemos que Onésimo era un esclavo de Filemón, que había huido de su casa. También conocemos que Filemón era un líder y que tenía una iglesia en su casa. Es posible que después de haberse encontrado con Pablo y le pidiera que probablemente le pidiera consejo, incluso pidiéndole que actuara como mediador con Filemón. Estamos especulando que puede ser que eso haya acontecido. La Escritura no nos dice así. Más bien Pablo toma la iniciativa de que él escuche el consejo que Pablo le da y que haga conforme a lo que él crea que es conveniente, pero le aconseja que lo perdone, que lo reciba, y si no, que se lo deje para que trabaje con él. Así es que seguimos. Filemón. Sabemos también que Pablo se lo ganó para el Señor. Él lo llama mi hijo Onésimo en el verso 10 de la epístola. El significado de su nombre es útil. Él se había vuelto útil en otro nivel. Ahora, en el verso 11 hay un juego de palabras, pero él no estaba insinuando que Onésimo fuera alguien a quien usar. O sea, Pablo está diciendo, tú lo puedes retener contigo y que sea útil para ti. Si también dale libertad, también lo puedo usar yo para que me ayude en el ministerio, ¿verdad? Así es que no era que él lo estaba obligando a decir una cosa a la otra. Él está dando la libertad que él haga, que haga lo que él desea, lo que sea mejor, lo que sea conveniente tanto para uno como el otro. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, sino que estaba explicando que el haber conocido a Cristo había traído un cambio real y había impartido valor a Onésimo. Él le escribió a Filemón, el cual tenía una iglesia en su casa, probablemente en Colosas. Ahora Onésimo era un hermano en la fe, y Pablo no cuestionó el por qué, si siendo líder de la iglesia, no guió a Onésimo al Señor, ¿verdad? Hay momentos que uno no puede hacer estas clases de preguntas. Sabemos que no todo el tiempo las cosas son tan buenas como se ven, ¿verdad? Así que no sabemos cuál es la situación, así que no podemos acusar de que Filemón no lo instruyó, no sabemos. Pero esto lo desafió, las palabras que le dijo Pablo, lo desafió a mejorar en esta situación, en cómo a tratar a la gente. El apóstol Pablo lo envió de regreso a Filemón para que presentara su arrepentimiento y para que
Filemón mostrara su bondad. O sea, lo mandó con su carta. Eso me recuerda a Urias, ¿verdad? Como hizo David con Urias, lo mandó con la carta de muerte en las manos de él, pero Pablo lo mandó con una carta no para muerte, sino para que hubiera perdón y reconciliación. Qué bonito es el Señor. A esta manera Filemón podía perdonarlo, restaurarlo, y ¿verdad? Y si lo quería retener con él, lo podía retener, y si quería dejarlo que siguiera trabajando con Pablo también. Cualquiera fuera la situación, estaba para Pablo estaba correcta. Petición para Onésimo como hermano. Filemón 13, del verso 13 al 16. Es posible que hayamos escuchado este dicho: dale a alguien un pescado y lo alimentarás por un día. ¿Verdad que sí? Enséñale a pescar y lo alimentará para toda la vida. O sea, que mucho mejor es cuando uno instruye para que la gente aprenda, que cuando uno le regala algo por un momento temporal. Cuando la gente aprende, puede desarrollar los talentos que Dios le da, las cosas que Dios nos da, y podemos sobrevivir, podemos, ¿cómo se dice? Overcome, podemos conquistar. Podemos Conquistar. La palabra no es así. Bueno, seguimos. Pablo le enseñó a Filemón a actuar como un cristiano en esta situación y que pensara como Cristo. Cristo siempre estaba dispuesto a perdonar, está dispuesto a perdonar hoy y está dispuesto a perdonar todo el tiempo, hermanos. Y nosotros también. En el verso 8 y 9 de la epístola dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad, como yo le dije ahorita, Pablo tenía autoridad para exigirle, pero no la usó en Cristo para mandarte lo que conviene. Versículo 9, más bien tengo por amor, siendo como soy. Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Qué lindo cuando usted puede reconocer su posición, su estado, y puede hablar con libertad. Bendecido sea Dios. Esta posición de autoridad lo facultaba para demandar obediencia a Filemón, pero lo hizo en una forma de petición. Él podía ordenarlo. La posición que tenía el apóstol Pablo podía ordenarlo, pero más bien se lo pide en un favor. Él quería que Filemón actuara por su propia voluntad, no por obligación. Qué lindo, hermano, es cuando uno entiende la palabra de Dios y puede ver lo que el Señor nos quiere enseñar en la palabra. Porque esto es lo que este libro de Filemón nos enseña, ¿verdad? Que aprendamos. Bendecido sea Dios, no por obligación, que actuara por su propia voluntad, no por obligación. Verso 14 dice: también le dijo, saber su sentimiento hacia Onésimo también le podría ser útil a él, uniéndose a sus esfuerzos misioneros, mientras Pablo continuaba ministrando desde la prisión. Si Filemón lo hacía, él le deja ver que es como si fuera. O sea, si Filemón le decía que se quede contigo, él dice, yo lo cogería como si eres tú el que estás conmigo. Qué bendición, hermano, no poder entender. Bendecido sea Jesús. Dice aquí, ahora era un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esta hermandad no debería limitarse a lo espiritual, sino que debería marcar una diferencia en el mundo práctico y cotidiano. O sea, el mundo que usted y yo vivimos todos los días demanda esta clase de hermandad, que perdonemos y que no guardemos rencor, hermano. Hay que perdonar y olvidar, ¿verdad? Aquí dice Pablo deseaba que Onésimo fuera libre. Pablo no lo obligó a obedecer, pero con la predicación del Evangelio demostró cómo sería Filemón si aprendía y crecía, volviéndose más maduro y semejante a Cristo. O sea, la lección era para Filemón, un líder, ¿verdad? Así es que también para nosotros. Esto lo cambiaría a los dos.
Tenemos esta carta en nuestros días. Esto nos enseña que se actuó positivamente y nos exhorta a unos a otros a seguir a Jesús de todo corazón, ¿verdad? Que sigamos al Señor de todo corazón. Bendecido sea Dios. Déjame ver si estoy en la página correcta para leer. Sí. Dice aquí, ¿qué nos dice Dios? Dios desea que seamos ejemplo vivo para los demás creyentes, reconociendo las luchas que enfrentamos y guiando a otros para enfrentar sus propios desafíos. El sufrimiento de Jesús da sentido a nuestras luchas y su resurrección nos da vida. Al seguirlo fielmente, debemos enseñar y aprender continuamente unos de los otros para que el reino siga creciendo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Hoy empezamos un poquito temprano, por eso pues terminé un poquito temprano. Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis, alabado sea el Señor, y bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están pues en sintonía. Ya ustedes saben, los amamos mucho y a todos los queremos, alabado sea el Señor de una manera especial. Voy a repetir lo que dije al principio. Damos gracias al Señor por las Fuerzas Armadas que protegen a la nación, y mucha gente, muchos de ellos pues han dado ¿cómo que se llama? Pues the ultimate sacrifice, el sacrificio máximo que podían, usted sabe que puede un ser humano dar y dar su vida por defender a su patria. Alabado sea el Señor. Así que bendecimos a todos los soldados, los que están activos, alabado sea el Señor, y no solamente los soldados, sino que la marina, los navíos, todos, ¿me entiende? Porque los soldados somos de eso, ¿ok? Y fuerza aérea, muchas cosas, ¿ok? A todos los bendecimos en el nombre del Señor y pedimos pues que sean bendecidos, porque este día usted debe recordar de que hay gente, hermano, que expone su vida para proteger la suya, ¿ok? Y debemos de ser agradecidos. Alabado sea el Señor. Y cada vez que veamos un soldado, pues, o marinero, o Navy, ¿ok? Pues, si podemos, si están en el McDonald's y usted puede pagarle el almuerzo, págueselo, que eso no es nada comparado con el trabajo que ellos hacen para protegerlo a usted. Ok, vamos a despedirnos en oración ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu bondad y por tu piedad, porque tú, Señor, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas, y gracias, Señor, por nuestros hermanos y amigos que han estado con nosotros en esta programación. Te pedimos, Señor, una bendición especial para ellos y para nosotros también. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muy bien, hermanos, les recuerdo que el sábado, si el Señor le permite, pues, bueno, voy a decir de una vez, domingo también, el sábado a las 11 de la mañana, en la radio emisora 1680 del dial AM, y el domingo pues a las 11 también estaremos aquí para dar nuestro servicio de oración. Entonces, por ahora le mandamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.